Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a ver otro nuevo tema de microbiología y parasitología. En esta ocasión vamos a hablar sobre la respuesta inmunológica, qué es lo que sucede cuando nuestro cuerpo se tiene que enfrentar a un ejército de bacterias, de virus, de hongos, cómo es que nuestro cuerpo contraataca para evitar que haya alguna alteración o alguna descompensación o algún daño irreversible. De inicio, pues tenemos que saber que todos los días nos encontramos con millones de microorganismos en el aire, en la comida que ingerimos, en el agua que bebemos, en los objetos, en las personas. Entonces, nuestro cuerpo se comporta como una barrera, como un fuerte, y nos mantiene alejados de los patógenos. Utiliza su sistema de defensa, que es el sistema inmunológico. Y este se puede dividir en 3 líneas de defensa. Las 2 primeras líneas no son específicas, que quiere decir que reaccionan igual frente a cualquier microorganismo, ya sea virus, hongos, bacterias, parásitos, el que sea, va a reaccionar exactamente igual. Pero el tercer grupo, este sí es específico, o sea, reacciona de forma diferente según el microorganismo que esté atacando. Estas líneas no actúan de forma secuencial. Digamos que se complementan entre sí. No es como que primero actúe una, luego otra y luego otra. Sí tienen un orden, pero más bien se complementan para poder trabajar juntas en equipo y evitar que haya alteraciones en el organismo. Tenemos primero a las defensas no específicas, o la primera línea de defensa. Este es el primer obstáculo que tienen que sortear los microorganismos. Está conformado por barreras físicas, químicas y biológicas. Como ejemplo de cada una, pues podemos ver que están, en el caso de las barreras físicas, tenemos la piel y las mucosas. La piel es el órgano con mayor superficie del cuerpo. Está formado por 2 capas, una externa que es la epidermis, una interna que es la dermis y la capa más profunda que es la hipodermis. También tiene una proteína que se llama colágeno, que es la que le da flexibilidad para evitar que se rompa. Ahora, la epidermis, que es la parte externa de la piel, está formada por capas de células muertas. Esto digamos que es como la barrera que no permite que los microorganismos avancen, a menos que esté dañada o lastimada. Ejemplo, una cicatriz, una herida, el tejido vivo, donde esté rota la epidermis, pues entrará fácil el microorganismo. Pero mientras esté completa, esté cerrada, esas células muertas, esa capa de células muertas, no va a dejar que avance ningún microorganismo. Y estas células se van renovando continuamente, se pierden y vuelven a aparecer. Diario se pierden las capas más externas de la piel y todos los microorganismos que se hayan adherido. Con el baño, con el sudor, todo el tiempo estamos perdiendo células muertas con microorganismos que querían entrar y que no pudieron avanzar. Ahora, en el caso de las mucosas, pues son membranas que están en todas las cavidades abiertas al exterior. Tienen 2 capas, una externa y una interna. Y lo mismo que la epidermis. En el caso de la capa externa, se renueva constantemente y va arrastrando todos los microorganismos que se hayan pegado. La situación aquí es que las mucosas, la membrana es muchísimo más delgada, entonces pues es más fácil entrar. Algunas mucosas, como la que está en la tráquea, tienen células que se llaman cilias, que son como microvellosidades que empujan hacia el exterior a los microorganismos o residuos. Y lo mismo sucede en
las vías digestivas, en la nariz, que tienen esos cilios para evitar que entren los microorganismos, para barrerlos hacia afuera. Pero también podemos encontrar moco, por ejemplo, en la uretra, en la vagina, en el ano. Ese moco que atrapa a los microorganismos, que luego se desecha para evitar que estos puedan avanzar. En el caso de los cilios y el moco, provocan también tos y estornudos, si hablamos de las vías respiratorias. Cuando tosemos se expulsa el moco o se expulsan los microorganismos que los cilios barrían hacia afuera. Lo mismo cuando estornudamos. De ahí tenemos barreras químicas, que son el sudor, los jugos gástricos, el pH. El sudor se secreta por las glándulas sudoríparas. Estas se encuentran en la piel. Contiene sales, contiene enzimas que permiten destruir a los microorganismos. Les causan un shock, digamos que los llenan de sal, los hinchan hasta que explotan. Entonces, pues deshacen a esos microorganismos. Esto hablando del sudor y sus componentes. Los jugos gástricos se secretan sobre el sistema digestivo, de manera más específica en el estómago. Tienen enzimas para digerir y degradar a los alimentos, pero también para degradar a los microorganismos. No permiten que crezcan las bacterias, las vuelven deformes, las degradan para que queden pequeñitas y nunca se puedan desarrollar. Y por último están las barreras biológicas. Por ejemplo, la resistencia de especie. O sea, la resistencia a microorganismos que afectan plantas y animales. Como tenemos diferencias fisiológicas entre animales y entre plantas, pues a nosotros no nos van a causar el mismo daño que a ellos. Va a ser más difícil que puedan adherirse y colonizar en nuestro cuerpo, porque son propias de plantas y animales. Otra barrera biológica, pues es la microbiota, que ya la platicábamos en videos anteriores. Tanto la piel como las mucosas tienen microorganismos que se relacionan con nuestro cuerpo, que son mutualistas. Ya habíamos visto esto también. Se alimentan de nuestros desechos, nos aportan nutrientes, sintetizan vitaminas y entonces digamos que le hacen más difícil la entrada a microorganismos nuevos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen a nuestro cuerpo colonizado y pues ya trabajan con él. Pero ¿qué sucedería si estos microorganismos que quieren entrar logran atravesar ya sea la barrera física, la química o la biológica? Bueno, pues lo que va a pasar es que cuando logran atravesar, empieza la batalla debajo de nuestra piel en la parte interna. Todos los componentes del sistema inmune van a empezar a contraatacar y van a convertir a los microorganismos en pequeñas partículas. Es en este punto donde el sistema inmune presenta la segunda y la tercera línea de defensa. ¿Por qué? Van a empezar a trabajar en conjunto las dos líneas. La segunda pues es más rápida. La tercera va a tardar tantito más porque tiene que analizar al microorganismo. Pero van a trabajar juntos para contraatacar y para evitar alteraciones. Ahora, la mayoría de los integrantes de la segunda línea y muchos de la tercera se encuentran en la sangre. Pero bueno, todo esto, ¿qué es la sangre? La sangre es un líquido complejo que está formado por células y que flotan en un fluido que se llama plasma. El plasma está compuesto de agua, gases, nutrientes, proteínas, sobre todo proteínas. Y estas pues están involucradas en la coagulación y otras en la segunda y tercera línea de defensa. Esto muy probablemente pues lo van a ver más a detalle en anatomía, cómo funcionan las células de la sangre.
Aquí nos interesa enfocarnos en un solo tipo de células. Tenemos que saber que las células de la sangre se producen en la médula ósea, dentro de los huesos, y existen 3 tipos de células: leucocitos o glóbulos blancos, eritrocitos o glóbulos rojos y trombocitos o plaquetas. Las plaquetas pues son las de la coagulación, los glóbulos rojos transportan oxígeno, pero lo que verdaderamente nos importa son los leucocitos, porque son los que están relacionados con el sistema inmune. Estos leucocitos se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Y bueno, pues los primeros reciben este nombre por cómo se observan en el microscopio. Los granulocitos son los leucocitos de tipo basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. De los linfocitos existen 3 tipos: células natural killer, linfocitos B y linfocitos T. Estos son los que a mí me interesa que ustedes ubiquen en la materia de microbiología. Todos los diferentes tipos de leucocitos. Ahora, ¿por qué son importantes los leucocitos? Porque son los que se van a alterar cuando detecten un microorganismo. Son los soldaditos que nos van a defender. Cuando nosotros tenemos una infección o se sospecha de una infección, el médico nos va a prescribir análisis de sangre. En los resultados de estos vamos a ver las proporciones de los leucocitos. El conteo de estos pues se va a encontrar muy elevado. Y esto pues puede ayudar a dar una idea de qué tipo de microorganismo está en el cuerpo. Ejemplo, cuando se elevan los eosinófilos, puede indicar que hay una alergia o una infección con gusanos. Cuando se elevan los neutrófilos, puede ser por una infección asociada a las bacterias. Y cuando se elevan los linfocitos, puede ser una infección asociada a virus. Según el tipo de leucocito que esté alterado, pues se dan cuenta que será el tipo de microorganismo que está provocando daño. Ahora, tenemos que ver que en esta segunda línea de defensa hay células y sustancias químicas que van a provocar diferentes procesos. De las células que están en la sangre, los que más van a trabajar en la segunda línea son los linfocitos natural killer. Los basófilos van a inflamar, los neutrófilos, eosinófilos y macrófagos van a trabajar en un proceso que se llama fagocitosis. La fagocitosis es una situación en la cual se comen a los microorganismos para evitar que sigan causando daño. Las células se abren para tomar al microorganismo y deshacerlo. Pero esta fagocitosis va a pasar por 5 etapas principales. La primera se llama quimiotaxis, que es donde la célula se acerca o se aleja de los microorganismos. Digamos que es donde se va moviendo para acercarse al microorganismo y empezar a atacarlo. En la adherencia, bueno, pues ya que avanzó y llegó hasta el microorganismo, lo que van a hacer es formar como imanes para jalar al microorganismo y entonces tenerlo ya adherido a la pared de la célula. La ingestión, aquí sucede que se abre la célula y empieza a rodear al microorganismo para tragarlo o para guardarlo dentro de la célula. En la digestión, todas las enzimas digestivas, todo el pH celular, empiezan a trabajar hasta deshacer al microorganismo.
principalmente el hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito y el óxido nítrico. Son las sustancias dentro de la célula que van a deshacer al microorganismo. Ya que lo degradaron o que lo explotaron, según sea el caso, viene la etapa de la eliminación, donde todos los restos del microorganismo se eliminan al exterior de la célula. Algunas partes estarán adheridos a la superficie y otras partes servirán para la tercera línea de defensa. Vamos a ver más adelante por qué. Ahora, pero decíamos que en la segunda línea, aparte de la fagocitosis, ocurre que hay algunos algunas células que trabajan en el proceso de inflamación y de fiebre. En el proceso de inflamación, bueno, pues esta es una respuesta no específica que es causada, por ejemplo, por el calor, por químicos, por radiación, por cortes, por patógenos. La inflamación tiene 4 signos y síntomas característicos. Color, que casi siempre va a ser rojo. Calor, va a aumentar la temperatura. Tumor, o sea, se va a inflamar, se va a producir un edema o una bolita. Y dolor. Esto se debe a que cuando las células se dañan, liberan sustancias químicas, ejemplo la histamina, que va a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. De esta manera, pues más sangre está en la zona y entonces, pues se va a inflamar. Decíamos hace un momento que quien se encarga de la respuesta inflamatoria, quien va a estar en esta situación, pues son los basófilos. Y en el caso de la fiebre, pues sabemos que es una elevación anormal de la temperatura, por encima de los 37 grados. La temperatura se regula por una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Es como el termostato de nuestro cuerpo. Este hipotálamo se comunica con las demás partes del cuerpo mediante sustancias químicas. Por ejemplo, algo que se llama citoquinas. Cuando estas sustancias, hablando por ejemplo de las citoquinas, le indican aumentar la temperatura, bueno, pues se va a elevar y casi siempre va a ser por culpa de algo que se llama pirógenos. Los pirógenos pueden ser compuestos de bacterias, compuestos de virus, toxinas, según lo que esté atacando a nuestro cuerpo. Tenemos ahora también, dentro de esta segunda línea, algo que se llama sistema de complemento. Es un sistema que ocurre dentro de la parte inmunológica. Un sistema de complemento es un conjunto de proteínas que actúan en cascada, o sea, primero una, luego otra y así. Y se encargan de provocar lisis celular o citólisis, o sea, destrucción de la célula de los microorganismos. Ayudan en procesos de inflamación, contribuyen a la parte de la fagocitosis. Esta cascada se activa de varias maneras. Existe una vía clásica y una vía alternativa. En la vía clásica ocurre cuando los anticuerpos se unen a un microorganismo, o sea, lo detectan y lo atacan. Y en la alternativa, solamente basta con que se conecten con una proteína de algún patógeno para empezar a desarrollarse todas hasta deshacerlo. El resultado final de esta lisis celular, pues es la unión de proteínas a la membrana de los microorganismos. Otras proteínas se van a unir al microorganismo formando como marcadores, que se les denomina opsonización, o sea, avisan que ese microorganismo es malo. Le dejan como un cartel, como una marca, para que después pueda ser detectado.
Tenemos dentro de este sistema de complemento tenemos varias sustancias, las que comentábamos, pero hay dos principales. Las citoquinas, que son proteínas que produce el sistema inmune y que permite comunicación entre células. Estas destruyen células infectadas, promueven la parte de la inflamación, le avisan al hipotálamo si tiene que provocar fiebre. Y otra sustancia es el interferón, que es como una señal, una sustancia de tipo señal, que avisa cuando otras células o cuando hay células infectadas por virus. El interferón les avisa a células sanas que hay un virus infectándolas para que éstas se preparen y entonces puedan empezar a atacar a los virus. Siempre el interferón se va a producir cuando hay un virus en el cuerpo y las citoquinas se producen en presencia de cualquier microorganismo. Muy importante que esto lo identifiquemos. Ahora, ¿cómo es que la segunda línea de defensa sabe cómo atacar? Bueno, pues porque todas las células que están aquí tienen una herramienta que se llama receptor de reconocimiento de patrones. O sea, sirven para reconocer a los microorganismos, a sus proteínas, a sus productos, al daño que generan y entonces empezar a atacar. Ya que comprendimos esto, vamos a ver ahora algo que se llama defensa específica, que es la tercera línea. En esta tenemos que es una línea de defensa inducida y es más lenta, pero tiene dos grandes ventajas. Es muy específica y tiene algo que se llama memoria inmunológica. En esta tercera línea de defensa tenemos a tres personajes muy importantes. El primero es el sistema linfático. Es un sistema que se produce a partir de líquidos que salen de los vasos sanguíneos, de residuos de plasma. Estos residuos de plasma ayudan a trabajar para generar algunos leucocitos, como son los linfocitos T y los linfocitos B. Esa es la función del linfático, llegar a todos los tejidos, tomar todos los residuos de plasma de todos los tejidos para mantener limpio nuestro cuerpo, producir leucocitos que puedan limpiar a nuestro organismo. Tenemos también a los linfocitos T. Estos se encargan de reconocer a las células que han sido invadidas, a las células dañadas, y entonces las eliminan. Los linfocitos T citotóxicos se encargan de destruir como tal a la célula dañada. Y los linfocitos T, que se les conoce como colaboradores, se encargan de atacar a la célula para evitar que ésta se siga reproduciendo ya dañada. Ahora, los linfocitos B. Estos se encuentran principalmente en los ganglios linfáticos y su función es producir proteínas del sistema inmune llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas. Estas proteínas se liberan a los fluidos del cuerpo, a la sangre y a la linfa, y se encargan de identificar a los microorganismos antes de que produzcan daño para destruirlos. Las inmunoglobulinas existen 5 tipos: gamma, mu, alfa, epsilon y delta. Y cada una tiene características que la hacen diferente, que son las que podemos ver en la siguiente imagen. La inmunoglobulina M o la mu
pues son el primer tipo de anticuerpo que se produce. Aparecen en los linfocitos B, en la parte alta. La IgM se encuentra en la placenta, por lo tanto son los primeros anticuerpos que generamos. Se encuentra en la leche materna, por eso es que es la primera inmunidad, la leche materna. Ahora, la IgG o la inmunoglobulina gamma se genera después de la IgM. Esta también atraviesa la placenta, protege al feto y nos indica que la infección ya pasó. Cuando nos hacemos alguna prueba para algún virus o bacteria y está elevada la IgG, quiere decir que es porque ya está guardada en la memoria alguna infección. Que esa infección por virus o bacteria o por parásito sí estuvo presente en algún momento, pero pues ahorita ya es cosa del pasado. Ya solamente está generando inmunidad en nuestro cuerpo. La inmunoglobulina alfa o la IgA también aparece después de la IgM. Está presente también en la leche materna y en mucosas y sustancias como saliva y moco. La IgD o la inmunoglobulina delta sustituye en algunas ocasiones a la IgM porque es muy parecida. Y la inmunoglobulina epsilon o la IgM, esta aparece cuando hay presencia de alergias y su función es eliminar parásitos, principalmente los gusanos. Es muy importante que sepamos identificar los diferentes tipos de inmunoglobulinas, porque son parte fundamental de nuestro sistema inmunológico. Ahora, tenemos también que existen dos tipos de respuesta dentro de la tercera línea de defensa. Una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Cuando nos encontramos por primera vez con un microorganismo, se produce una primera respuesta, que es cuando, pues este microorganismo atraviesa la primera línea, atraviesa la segunda, entonces pues ya genera algún daño. Bueno, pues ahora sí, se empiezan a generar las primeras células de memoria. Se generan los primeros anticuerpos, las primeras células específicas para atacarlos si en algún momento regresa. Esa sería una respuesta primaria. Una respuesta secundaria se produce aproximadamente en una semana. Y este es cuando se generan suficientes inmunoglobulinas, suficientes anticuerpos para contraatacar cuando regrese este microorganismo. Finalmente debemos de saber que existen varios tipos de inmunidad. Las principales son la inmunidad innata y la adquirida. La innata, pues son órganos, tejidos y células de nuestro sistema inmune con las que ya nacemos. Es la primera línea de defensa. Pero la adquirida es cuando hablamos de la tercera línea de defensa, cuando se adquieren anticuerpos, cuando ya los linfocitos T y los linfocitos B estudiaron a los microorganismos, generaron células específicas para atacar a cada microorganismo. Esa sería la adquirida, cuando ya estuvimos en contacto y ya tuvimos la infección. La adquirida se divide en dos, en una activa y una pasiva. La inmunidad activa es cuando está el microorganismo en el cuerpo y en ese momento se están produciendo anticuerpos. La pasiva es cuando ya se generaron los anticuerpos y ya están almacenados para atacar en algún momento cuando regrese este microorganismo. La activa se divide en dos, en natural y en artificial. Natural, pues cuando tuvimos un contacto directo con una infección. Y la artificial,
cuando hablamos de vacunas. En el caso de la inmunidad pasiva, también tenemos natural y artificial. La natural, cuando hablamos, por ejemplo, de anticuerpos que se transfieren, de la mamá al bebé a través de la leche materna. La mamá generó los anticuerpos, pero se los está pasando al bebé. Y la inmunidad pasiva artificial sería cuando hablamos de un medicamento. Ejemplo, los antibióticos, los antivirales. Atacan a los microorganismos y al mismo tiempo se está guardando ya la información para que más adelante no puedan volver a causar daño. Ahora, este sistema inmune tiende a presentar fallas. Llega a suceder que, pues sí es muy perfecto, pero sí llega a dañarse y sufrir errores. Puede ser que reaccione de una manera muy exagerada a alguna sustancia. Y entonces aquí se genera una alergia. Si nuestro cuerpo no está de humor, y entonces entra, un fármaco, un alimento o alguna otra sustancia química, el sistema inmune va a reaccionar como si nos estuviera matando esa sustancia. Y entonces va a generar una alergia. Son reacciones exageradas. O también puede pasar que se rebele y actúe dañando a nuestro cuerpo, creyendo que nuestro cuerpo es el enemigo. Y aquí aparece algo que se llama enfermedad autoinmune. El mismo cuerpo se está dañando. O puede ser que el sistema inmune pues no actúe de manera muy eficaz y provoca algo que se llama inmunodeficiencias o inmunosupresión. Está como deprimido, está apagado y entonces no está generando la inmunidad como debiera. Esto ocurre, por ejemplo, en personas con VIH. Este virus destruye al sistema inmune, lo destruye por completo y pues entonces ya no es eficaz, ya no va a servir. Digo, esto es causado por un virus, pero es un ejemplo muy claro. ¿Puede suceder de manera natural? Sí, sí puede, porque son errores que aparecen en el sistema inmune. Y pues bueno, con esto terminaríamos de ver este tema tan extenso, que en sí vimos una pequeña parte de lo que es el sistema inmunológico, porque hay mucha más información. Pero bueno, con esto estaríamos terminando. Si tuvieran alguna duda, estoy al pendiente. Que tengan excelente día.